Soy tu anfitrión, Alex. Y me acompaña como siempre mi hermano, James. James, gracias por acompañarme aquí hoy. Y también me acompaña Aaron, que ha estado aquí con nosotros muchas veces antes. Y también nos acompaña un nuevo invitado, Vaughan Williams. Y. Creo que realmente eres el tesoro de Audioverse. ¿Es eso? Correcto. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y venir a discutir lo que está sucediendo en la sociedad y en las noticias que nos empuja hacia este fin profético que sabemos que se avecina sobre el mundo. Ya sabes, han pasado muchas cosas. Estamos en enero cuando estamos grabando esto, pero ha habido eventos que se han estado desarrollando en diciembre, de cara al nuevo año, que han sido bastante trascendentales. ¿Habéis visto bastante de lo que ha estado sucediendo en las noticias? Oh, definitivamente. Sí. De hecho, he preparado una pequeña recopilación de algunos de los clips que hemos visto hasta ahora. Algunos de ellos son más antiguos, otros más nuevos, pero esta es solo una pequeña y breve recopilación para que nuestro espectador pueda entender cómo se está empujando a la sociedad hacia un fin determinado. Echemos un vistazo rápido. Bueno, eres un nacionalista cristiano. ¿Quieres que el reino sea el gobierno? Sí. Quieren que Dios venga y tome posesión del gobierno. Sí. Se le acusa de ser culpable. En realidad no es necesario el apoyo de la mayoría de la población. Y. Solo se necesita una minoría de voluntad fuerte y entonces esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría. Hay muchas personas que simplemente se dejarán llevar por la imaginación de la clase dominante. Todos los 10 mandamientos deben ser legislados y dejar en claro para todos cuál sábado apoyamos. Creo que esa ley civil también puede incluir leyes sobre la blasfemia y leyes sobre el sábado dominical. La gente me pregunta, ¿qué leyes te gustaría? Creo que tener leyes azules, las leyes del sábado dominical realmente son las primeras. Sí. Cosa que pasó como si no fueran leyes de blasfemia. No se trata, ya sabes, de leyes contra los herejes. Y cómo él entreteje todos estos diferentes hechos interesantes en la historia del sábado y luego incluso ciertas leyes como las leyes azules que teníamos aquí en este país. Y cómo hemos cambiado sin tener ese descanso incorporado a nuestro país. Ustedes son las personas de las que quiero escuchar. Por eso vamos a la iglesia los domingos, para que seáis las personas más poderosas de la tierra. Dicen separación entre iglesia y Estado. Me dijeron que dije, está bien, olvidémonos de eso por un momento. Estamos devolviendo la religión a nuestro país. Podríamos estructurar nuestros asuntos civiles de tal manera que el único día de cada 7 que Dios ha considerado sagrado, descansemos de nuestro trabajo y le adoremos. Este reconocimiento civil y público debería ciertamente formalizarse en nuestros documentos de gobierno. Hemos venido para enseñaros a obedecer. Y de inmediato dicen, esto es la Jihad. Inmediatamente esto es Leis Sharia porque sienten la fuerza en algún sentido. Solo tienes que apoyarte en ello. No puedes dar marcha atrás en la parte de la obediencia. Simplemente dices, estamos aquí para enseñar a la gente a obedecer el estándar. Sí. Nuestra preocupación es que, a largo plazo, nuestra gente se enfrentará a la prisión en el futuro como ocurrió en 1888. Y si eso sucediera, sería malo. Pero sería mucho mejor que lo que estás pasando ahora. ¿Cómo es eso? Dijiste antes que querías que este fuera un mundo cristiano. Sí. Entonces, quieres suplantar su religión con tu sí cristiano. Entonces, ¿qué piensan ustedes de algunos de esos clips? Hay mucho ahí. No es sutil, no es sutil. Sí. Y. Realmente está empezando a cobrar protagonismo. Ya sabes, fue algo que se habló en silencio en habitaciones traseras, pero creo que estás empezando a verlo estallar. En publicaciones en redes sociales, artículos de noticias, Instagram, TikTok, Facebook. Todos los principales medios de comunicación en los que la gente consume su tiempo. Está siendo empujado. Me sorprende que la gente vea esto. Y todavía dude de hacia dónde va esto. ¿Verdad? Quiero decir que esa es la parte sorprendente. Para mí. Pero, ya sabes, una gran parte de esto en realidad proviene específicamente del movimiento nacionalista cristiano. Y muchas personas, sí. No han oído el término nacionalista cristiano, se preguntan. ¿Qué hay de malo en ser un estadounidense patriota? Que también es cristiano y eso es lo que creen que es el nacionalismo cristiano. Pero eso no es realmente lo que significa el nacionalismo cristiano. Una de las principales formas de entender la mentalidad nacionalista cristiana es su visión del fin de los tiempos. Es completamente antitético al nuestro. Ya sabes. Creemos que vamos a enfrentarnos progresivamente a más desastres naturales y a más ruinas económicas. Y esto conducirá a un tiempo de problemas y luego Cristo vendrá en la hora absolutamente más oscura y salvará a su pueblo y vamos a ir al cielo para un reinado de 1000 años con Cristo en el cielo antes de que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, descienda a esta tierra. Sin embargo, la mentalidad nacionalista cristiana sobre el milenio es completamente diferente. Y creo que esa es una parte realmente clave. Continúe y
Escuche el siguiente clip aquí que habla sobre su visión del milenio. Luego está el postmilenial. Y si premilenio significa premilenial, significa que Cristo regresa antes del milenio. La visión técnica del postmilenialismo es que el gobierno y el reinado de Cristo aumentan y conducen a una edad de oro de 1000 años. Ahora bien, esta edad de oro de 1000 años no es el paraíso. El pecado y la muerte no han sido completamente eliminados, pero básicamente el reino de Cristo se ha extendido sobre toda la tierra. Pienso en pasajes de Isaías, que hablan de los jóvenes viviendo hasta los 100 o 12 años. Sí. El joven morirá a los 100 años. Y tampoco morirá nadie más en la infancia. Exactamente. Entonces se haría el aborto. Además, abortos espontáneos y ese tipo de cosas. Y eso no significa, de nuevo, que sea un buen punto. No significa que porque estemos en el cielo y la muerte ya no exista. Los jóvenes deban morir. Morirá. Pero lo que está diciendo es que si alguien muere a los 100 años, dirías, oh, era tan joven. Por lo tanto, vidas útiles más prolongadas. No más muertes en la infancia. Y el leopardo se acostará con el cordero. Las naciones ya no estarán en guerra. Convertirán sus espadas en rejas de arado. Entonces habría una paz mundial, vidas más largas, una cristianización plena y totalizadora de las naciones. Todas las naciones serían cristianas. Eso no significa que todos y cada uno de los individuos de cada nación sean verdaderamente regenerados. Así que, todavía tienes pecado. Todavía hay incrédulos en el sentido eterno último. Todavía tienes la muerte, ¿verdad? Entonces no puede estar hablando del cielo. Y sin embargo, la imagen que Isaías, creo que es el capítulo 65, nos da es todavía una era dorada, no el cielo, sino una era dorada antes del regreso físico final de Cristo. Y entonces, el verdadero postmilenialismo, hay algunos postmileniales que dirían, creo que las cosas mejoran cada vez más. Pero no necesariamente una pequeña edad de oro literal. Eso técnicamente pertenecería a un subconjunto de los millennials. Ahora, con la edad de oro de 1000 años postmilenial, Cristo gobierna y reina y al final de ella tenemos aquí esta pequeña temporada en la que Satanás es soltado y sale una última vez. Y le muestra a la humanidad, como dijimos, el pecado y la muerte, esas cosas siguen siendo reales. Todavía logra engañar a las naciones. Y como podemos ver en el texto, varias naciones se unen a él y se unen y dicen, ¿sabes qué? Ya basta de estos santos. Ya basta de Dios, ya basta del gobierno de Cristo. Creo que lo haremos a nuestra manera. Y ese es el juicio final, el fuego que desciende del cielo. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre la idea del postmilenialismo? Bueno, es completamente antibíblico, pero quiero darles una oportunidad primero, aunque tengo algunas escrituras más para compartir sobre eso. Sí. Quiero decir, es simplemente un malentendido de lo que sabemos acerca de la profecía y lo que leemos en Daniel y Apocalipsis va completamente en contra de eso. Lo que me vino a la mente fue cómo a lo largo de la historia, cuando una religión se vuelve forzada, se convierte en una religión falsa, cualquier religión que se base en la fuerza es un sistema falso, una religión falsa. Y lo que no entiendo es la manera en que ellos ven esto y la forma en que lo están impulsando, que es opuesta al carácter de Dios. Dios no es un Dios de fuerza y libre albedrío. Es libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué pasa con el libre albedrío? No entra eso en juego en absoluto aquí. Cuando empezamos a hablar de imponer la moral, lo que realmente estamos diciendo es que el hombre no tiene la capacidad de elegir, e incluso de elegir a Dios. ¿Y cómo podría eso dañar nuestra evangelización? Hay al menos dos maneras. Sí. Quiero decir, si la objeción es que quiero obedecer a Jesús, pero ¿qué pasa con el libre albedrío? Me suena como si esa persona estuviera diciendo, yo quiero seguir a Jesús, pero los demás tienen derecho a no hacerlo. Entonces no quiero imponerlos. Y yo digo, bueno, simplemente tenemos que darte la bienvenida a la fe llamada cristianismo, que en realidad no permite eso. Así que, toda rodilla tiene la obligación de doblarse ante Jesucristo. Entonces, si nuestro interlocutor aquí está diciendo, creo que vivimos en un mundo en el que depende del individuo si sirve a Jesús o no, y yo diría, bueno, entonces, ¿de qué se tratará el infierno? ¿De qué se trata? Sí. La otra línea podría ser, no pueden las personas ser libres de elegir a Dios. Nos confundimos sobre qué es realmente el libre albedrío. No se puede entender la libertad de la voluntad sin ponerla en su contexto de pacto. Adán, cuando Dios creó a Adán, lo hizo recto y lo hizo con libre albedrío. Sí. Desobedeció en el árbol. Y cuando lo hizo, hubo una muerte genuina. Pero hubo una muerte espiritual genuina.
¿Qué tuvo lugar? Bueno, tal vez cuando tenga un hijo. Saldrá libre de nuevo. Y tendrá su propia elección individual. Sí. En cuanto a si amar a Dios o no amar a Dios. Y la respuesta es no, no es así como funciona. Dices. Sí, ¿en qué clase de mundo vivo? Creía que vivía en la tierra de la libertad, en el hogar de los valientes y de los derechos y libertades individuales. ¿Quieres decir que Adán, nuestro primer padre, pecó contra el árbol de tal manera que su hijo nació carente de lo que su padre tenía, que era el libre albedrío? Sí. Y yo digo, sí, ese es el juego. Ese es el juego que Dios está jugando. Ese es el arreglo que nos impuso. Eso es lo que llamaríamos el pacto de vida con Adán. Algunos lo llaman el pacto de obras. Y Dios lo puso en un pacto. Tal que cuando cayó, su voluntad ahora estaba caída y no podía amar a Dios. Y. Cada descendencia está en esa condición. Para los cristianos, sí, nacen de nuevo. Son vivificados. Y ahora tienen libre albedrío. Bien. Así que tú y yo, los cristianos, y todos los demás cristianos, de hecho tenemos libre albedrío. 1. Que puede volver a amar a Dios. Pero creemos que todos los que están fuera del cristianismo están, en realidad, muertos en su pecado. Así que, me parece, se equivocan. No comprenden el carácter de Dios. Sí, tienen una imagen falsa de Dios. Sí. Uno de los problemas que vemos, en primer lugar, con el término nacionalismo cristiano es que es una mezcla del cristianismo como religión y la nación como poder civil. Donde vemos esto reflejado es en el catolicismo con un santum, donde se dice que el Papa empuña dos espadas, la civil y la temporal, o la espiritual y la temporal. Por eso, los nacionalistas cristianos buscan esa doble espada, por así decirlo, para ejercer tanto el poder civil como el moral o religioso. Pero algo que vemos aquí es cuando hace referencia a Isaías 65, cuando vamos a Isaías 65, claro que habla de que el niño morirá a los 100 años, pero el pecador, a los 100 años, será maldito. Sin embargo, hay otra versión que lo aclara y lo hace un poco más claro. Dice, los bebés ya no morirán con solo unos días de vida. Los adultos ya no morirán antes de haber vivido una vida plena. Ya no se considerará vieja a la gente a los 100 años. Solo los malditos morirán tan jóvenes. Verán, Isaías 65 tiene muchos paralelismos con Apocalipsis 21. Por lo tanto, las cosas anteriores no serán recordadas. Isaías 65 horas y 17 minutos habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. Vemos que el viejo orden de cosas ha pasado en Apocalipsis 21:4. Se oirán allí llantos y clamores. Jerusalén ya no está en 65, 119. En Apocalipsis 21, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más luto, llanto ni dolor. El 65. En Isaías se refiere a Jerusalén por su nombre. Apocalipsis 21 se refiere a la nueva Jerusalén. Ahora bien, hay muchos más de estos paralelismos que puedo analizar en Isaías 65 y 66 con Apocalipsis 21 y 22. Pero esta idea de que de alguna manera se refiere a una era dorada aquí en esta tierra realmente no proviene de la Biblia. Ciertamente no es Isaías ni Apocalipsis, pero sí proviene de la mitología griega, específicamente de las obras y los días de Hesiodo, que describía una decadencia temporal del estado de los pueblos a lo largo de 5 eras. La era de oro fue la primera, durante la cual vivió la raza dorada de la humanidad, y el final de la primera era fue la era de plata, bronce y heroica, y la quinta era, la era actual, la de hierro. Es una especie de ilusión vaga. Quizás remontándose a la imagen de Daniel 2. Sin embargo, existe la idea de que la era de oro denota un periodo prehistórico de paz, armonía y estabilidad primordiales. Por eso, intentan establecer esta era de oro, pero la Biblia no respalda que ese sea el caso. De hecho, en Mateo 24, el verdadero pueblo de Dios al final de los tiempos huye de la persecución. No gobierna. Sí. Y en Apocalipsis 6, vemos a los reyes de la tierra huyendo a las colinas cuando Cristo regrese, no reinando como reyes cristianos, sí. Lo harás, pero reyes que se oponen al gobierno de Dios. Aquí tenemos una diapositiva sobre premilenialismo versus posmilenialismo. Como adventistas del séptimo día, necesitamos comprender bien el tiempo del fin para que, cuando alguien se acerque a nosotros con estas ideas posmileniales, podamos combatirlas, como dices, con las escrituras, y así entender cómo dar una buena respuesta a nuestras creencias, porque esto se volverá cada vez más popular. La gente verá la figura de Cristo caminando por la tierra.
y mostrando grandes señales y prodigios. ¿Cómo nos aseguraremos de no ser engañados? Otra cosa que se ve con fuerza ahora es la idea de las cruzadas. ¿Ves esta imagen aquí a la izquierda, la Lanza del Sur? Esto es presentado por la página de Facebook del Comando Sur de EU. Es una página oficial del gobierno en Facebook y muestra a un soldado con un casco, y en el casco tiene una cruz de Jerusalén. Creo que es una cruz de Jerusalén, sí. No me equivoco, Santiago. Sí. Además de eso, también está el representante Andy Hughes, el congresista Andy Hughes de Tennessee. Miren lo que el congresista Andy Hughes muestra. Muestra imágenes de las cruzadas. Y, por supuesto, sabemos que el secretario de Defensa, Ext, tiene múltiples tatuajes de las cruzadas. Tiene la cruz de Jerusalén en el pecho y la bóveda de Dios en el brazo. Básicamente, Dios lo quiere. Ese es el grito de una cruzada. Así que vemos este recuerdo de las cruzadas. Me pareció muy interesante que incluso los caballeros templarios, que son inherentemente católicos, si observan algunas de sus imágenes publicadas en Twitter, que les hace pensar. ¿Qué impresión les da? Bueno, para mí, es un total desprecio por las palabras de Cristo, porque dijo, mi reino no sería de este mundo, si lo fuera, entonces mi siervo lucharía. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Se ve sangre en la espada en la imagen del medio, y hay una gran dicotomía. Sí. Pero esto es algo que han estado publicando constantemente, aclaman a Cristo, y lo muestran rodeado de guerreros, y como dijiste, Santiago es su reino de este mundo. Si así fuera, sus siervos lucharían. También tienes este video aquí mismo, que fue eliminado del Twitter de los Caballeros Templarios. Lo busqué y ya no está. Pero lo encontré inicialmente y lo grabé yo mismo. Así que sé que es de su página de Twitter, y se puede ver que representan algo violento, ¿verdad? Esta es su representación de lo que es servir a Dios. Evidentemente, su Dios es demasiado débil porque dicen, desafortunadamente, no vamos a hacer una oración, no vamos a poder rezar para alejar la amenaza islámica. Así que tendrán que intensificar sus esfuerzos. Porque ese Dios al que sirven no es lo suficientemente poderoso como para hacerlo por ellos. ¿Verdad? Y gran parte de su imaginería es anti-islámica. Casi toda lo es. Ya. Hablamos de Jonathan Berry. Es el candidato de Trump para el cargo de procurador del trabajo y fue confirmado por el Senado el 7 de octubre de 2025. Escribió la sección del manual del proyecto 2025 que exigía al Congreso fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que se pagara a los trabajadores tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Ya hablamos de Jonathan Berry y del proyecto 2025, y de esta página con gran detalle. James, tú te comunicaste con él por teléfono y por mensaje de texto. Fue confirmado el 7 de octubre de 2025. Lo interesante es que, si miras la cuenta de Twitter del Departamento de Trabajo de EU, desde el 21 de octubre, apenas 2 semanas después de su confirmación, por primera vez se empieza a ver referencia al domingo. Si revisas Twitter y buscas la palabra domingo en esta red social, nunca verás dónde habían publicado antes. Creo que ellos mismos compartieron una publicación en algún momento, pero nunca verás dónde publicaron algo sobre el domingo. Pero desde que Jonathan Berry, unas 2 semanas después de su confirmación, con mucha frecuencia, no todos los domingos, pero sí con mucha frecuencia, y más recientemente, creo que casi todos los domingos desde aproximadamente el 21 de diciembre, hemos visto referencias al domingo. Y siempre es con una especie de ensoñación, ¿verdad? ¿Lo ven? Es como un pueblo nevado con una iglesia y todos van a la iglesia. O se sientan en un banco, ya saben, todos van a la iglesia el domingo. Feliz domingo a todos. Feliz domingo. Es como un regreso a los viejos tiempos. Exactamente. Exactamente. La razón por la que mencionamos a Jonathan Berry, sin embargo, la razón por la que hablamos de la Fundación Heritage, que creó el proyecto 2025, es porque ha estado más presente en las noticias aquí en los últimos días. Así que, escuchen este video aquí mismo. ¿De quiénes crearon el proyecto 2025? Prepárense para el 2026.
Las prioridades políticas de la Fundación Heritage ya se publicaron para el próximo año y se basan en lo que la administración Trump ya ha logrado. El movimiento conservador la llama la era dorada de la elección. La era dorada es una elección. Es una elección para priorizar a las familias y empoderar a las comunidades locales. Una elección para encontrar dignidad en un trabajo próspero y honorable. Una elección para priorizar la seguridad de nuestra nación, proteger nuestra patria y mantenernos firmes ante las amenazas extranjeras. Me acompaña ahora David Graham, redactor de The Atlantic y autor del proyecto, como el proyecto 2025 está transformando Estados Unidos. David, bienvenido. Me alegra tenerte en el programa. La lista de deseos del próximo año, que se publicó originalmente en marzo, no es exactamente el documento de 900 páginas que era el proyecto 2025. Pero, ¿cómo se basan sus planes en lo que han logrado hasta ahora? Bueno, existe una especie de conexión directa entre muchas de estas cosas, ya sea enfrentarse a China, priorizar a la familia o invertir en petróleo y gas. Estas son las mismas prioridades que vemos en el proyecto 2025 y las mismas que hemos visto perseguir en la administración. Russell Bote, arquitecto principal del proyecto 2025, ahora dentro de la administración como director de la oficina de Administración y Presupuesto, y aquí está la semana pasada. Escúchenme. El capital político no es nuestro recurso más escaso. Siempre se puede construir. El tiempo es nuestro recurso más escaso. Y por eso estamos luchando con todo lo que tenemos e intentando, ya saben, derribar la burocracia donde exista. El tiempo es nuestro recurso más escaso. Entonces, ¿qué tan efectivo ha sido Bote al implementar sus prioridades políticas? ¿Y qué presagia esto sobre su visión para el próximo año? Una de las ideas que animaron el proyecto 2025 fue que si la derecha quería, para que las cosas se hicieran, necesitaban hacerlo muy rápido. Y creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de estrategia relámpago que ha adoptado la administración Trump, actuando con gran rapidez para cerrar nuestras agencias, despedir personal y atacar los programas existentes. Antes de que nadie tenga la oportunidad de reaccionar, ya sean republicanos, demócratas o los tribunales. Creo que esa es una de las razones por las que han logrado promulgar gran parte del proyecto 2025. Y creo que tiene sentido que los votantes digan lo mismo ahora. También saben que las elecciones intermedias se les echan encima. Pueden leer las encuestas tan bien como cualquiera y ven que hay una buena probabilidad de que pierdan el control de al menos la Cámara de Representantes, por lo que quieren avanzar lo máximo posible antes de esas elecciones. David, escribiste esta semana sobre el presidente mostrando señales de que ha perdido su resistencia física para ser presidente y, considerando estas preocupaciones, ¿será el resto de su mandato tan efectivo para llevar a cabo sus prioridades políticas? Es decir, ¿es él el único que puede hacerlo? Está rodeado de gente a la que puede decirles con eficacia, quiero que esto se haga, que lo hagan. Y lo harán sin pestañear. Irónicamente, parte de la idea del proyecto 2025 es construir un Estado profundo de derecha. Trump fue esencial para ganar el cargo y para empezar como lo hizo, intimidando al Congreso hasta la sumisión. Pero algo que querían era poner a gente en puestos de poder. Russell Bote es uno de ellos, pero en realidad, incluso más en puestos de menor poder. Ya sabes, nombramientos en todo el gobierno, en puestos en los que no pensamos, ¿quién puede seguir implementando estas cosas? Es un proyecto a largo plazo. Para ellos, no solo para la administración Trump. Ahora que Trump los ha puesto en puestos de poder, casi no lo necesitan tanto y pueden presentarse por su cuenta. Una de las cosas notables que publicaron el 8 de enero, la Fundación Heritage publicó un documento de 250 páginas que básicamente contenía sus planes para ayudar a Estados Unidos en el futuro. 250 años. Y ABC News lo retomó un día después, el 9 de enero, justo aquí. Y empezaron a comentar sobre el contenido de ese informe. Y, chicos, ¿qué vemos mencionado ahí? El Día de Descanso Universal. ¿Qué les parece? Es sorprendente. El proyecto 2025 está completado aproximadamente al 50%. Sí. Y ni siquiera ha pasado un año. Todavía tengo amigos pastores que dicen, pero Trump se distanció de esto durante su elección. Yo pienso, ¿de verdad vas a decir eso después de que literalmente instaló al tipo que escribió el capítulo 18 pidiendo leyes azules? Vamos. Parece que ahora se inventan cualquier excusa para evitar la realidad de que los adventistas tienen razón en esto. Sí. Trump se distanció cuando se postulaba a la presidencia, pero ahora está bastante claro. Sí. Es una maniobra política. Exactamente. Pero ¿saben qué? Debería entristecernos porque es como un avestruz con la cabeza enterrada en la arena, ¿verdad? Y, al fin y al cabo, es ceguera espiritual. Sí.
Y estos son nuestros hermanos y hermanas. Somos una gran familia humana. Y. Estos son nuestros hermanos y hermanas engañados. Y C. Les ha engañado hasta el punto de que no pueden ver. Y muchos se niegan a ver. Y eso es producto del pecado. Ya. Sabes, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tenemos que tener esa relación con Cristo para entender estos eventos. Pero por eso, necesitamos acercarnos a ellos y decirles, despierten. Sí. Porque si analizamos el contenido de este documento, ¿qué están impulsando? O sea, algo que me impactó es esa frase. Esos lugares sirven como una especie de reserva legal. Dicen que las leyes azules persisten de alguna forma en casi 28 estados. Estos lugares sirven como una especie de reserva legal. Una vez que se abolen sus leyes de día de descanso, son muy difíciles de restaurar. Un día de descanso uniforme que limite la actividad comercial puede establecer límites temporales. Así que esperen. Están señalando el problema de tener leyes estatales difíciles de restaurar. ¿Qué sugiere eso sobre un día uniforme? ¿No les suena así? Quizás estén sugiriendo que debería ser un día nacional uniforme. Es una continuación de la misma idea. El problema es que estos lugares sirven como una especie de reserva legal. Una vez que se deroguen las leyes de descanso, será muy difícil restaurar un día de descanso uniforme que limite la actividad comercial. La respuesta al problema está en el siguiente párrafo. Literalmente piden una ley dominical nacional. En la parte superior dice leyes de cierre dominical. Están hablando del domingo. Es el único día que mencionan. Chicos, tengo una pregunta, ¿cómo podemos hacer que este clamor se escuche más fuerte? Es decir, porque veo esto aquí mismo y he visto a gente compartiéndolo un poco, y quizás soy mi grupo de amigos más cercanos, pero que pueden hacer nuestros espectadores que están viendo esto y dándose cuenta de la gravedad del asunto, y cómo pueden unirse al clamor para denunciarlo. Creo que nuestro llamado debería ser pedirles a nuestros espectadores que se unan a la lucha, porque no somos especiales. Sí. Ninguno de nosotros es pastor. Ninguno de nosotros es especial. Todos tenemos trabajos normales. Solo intentamos despertar a la gente. Intentamos despertar a nuestros compañeros de iglesia. Intentamos despertar a nuestros amigos que están en el mundo, a nuestros compañeros de trabajo. Y decirles, escuchen, sabemos cómo termina esta historia. Tenemos que prepararnos. Y creo que la manera de involucrar a nuestra audiencia es siendo más proactivos en su esfera de influencia. Mucha gente dice, bueno, no tengo mucha esfera de influencia. Todos la tienen. Todos interactúan con alguien. Necesitamos, ya sabes, si estudias la profecía, la única respuesta a esto que va a ayudar es el derramamiento de la lluvia tardía. Necesitamos orar por el derramamiento de la lluvia tardía. Y necesitamos dar un paso al frente y decir, aquí estoy. Envíame. Déjame salir. Déjame hablar con mis vecinos. Déjame mostrarles lo que está pasando. Déjame explicárselo muy sencillamente. Permítanme reproducir algunos de estos clips. Aquí que son tan abiertos. Tenemos que hacer eso. El mensaje tiene que salir. No sé. Quiero decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo despertamos a la gente? Sí. Y ni siquiera tiene que ser nada elaborado. Puede ser algo sencillo y práctico. A tus compañeros de trabajo. Puedes simplemente decirles, oye, mira esto. Sí. Has estado viendo las noticias últimamente. Han estado sucediendo algunas cosas locas. Mira este video. No tiene que ser, ya sabes, un sermón de 1 hora. ¿Qué les cuentas o les muestras o algo así? No tienes que entrar en detalles muy profundos o personales de su vida. Puedes simplemente decir, oye, vi esto la semana pasada. Es bastante loco. ¿Qué opinas? Sí. Una cosa en la que estaba pensando es que necesitamos, ya sabes, que se avecinen algunos de estos eventos. Estamos en el año 2026. Tenemos eventos que representan el valor de toda una nación, eventos patrióticos en DC. Y yo, ya sabes, acontecimientos que van a ocurrir alrededor del país. Sé que Turning Point USA tiene sus giras próximamente. Necesitamos gente adventista organizando grupos. Reúne a tu iglesia local, reúne a tus amigos, reúne un grupo. Ve a algunos de estos lugares. Repartir grandes controversias. Necesitamos gente que se esté organizando en línea. Hay diferentes grupos que se están organizando y de los que puedes formar parte. Revisa las redes sociales. Algunos de los editores de la gran controversia en diferentes lugares como Streams of Light y algunos de los otros que he visto en el pasado hacen eventos como ese, pero necesitamos que la gente aparezca. Necesitamos, ya sabes, gente sobre el terreno difundiendo grandes controversias y advertencias. Voy a etiquetar directamente con eso, es algo que he intentado hacer, es compartir con la gente. Reviso mis contactos telefónicos y trabajos anteriores en los que he estado, ya sabes, compañeros de trabajo anteriores y les envío un pequeño
Mensaje diciendo, oye, esto es lo que está pasando. ¿Has visto esto? Y. Los dirigiré a un enlace a la gran controversia comenzando con el capítulo 35, Libertad de conciencia. Sí. Lee desde ahí hasta el final y verás una repetición de lo que está sucediendo en las noticias en este momento. Sí, yo también he estado haciendo lo mismo con mis antiguos compañeros de trabajo. Supongo que es más fácil hacerlo. Si les has dicho hace años algo como, oye, esto es lo que viene. Y luego muchas veces puedo responder por mensaje de texto y decir, oye, ¿recuerdas que te dije esto hace años? No es una locura lo que hemos dicho, es verdad. Aquí se está desarrollando exactamente como os lo contamos. Pero ¿por qué la Fundación Heritage se titula Fundación para salvar a Estados Unidos salvando a la familia para los próximos 250 años? Bueno, porque este año es el 250 aniversario de este país como nación. Piénsalo. Nacimos en 1776 y hoy estamos en 2026. Son 250 años. Y entonces, cuando están escribiendo este documento, ¿qué pasa por sus mentes? Piensan, bien, hemos logrado mucho en 250 años. Ahora somos el país más poderoso del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Esto es interesante porque, mientras leo esto, y no estoy tomando partido político, sino con el impulso de hacer grande a Estados Unidos, ¿verdad? Y luego está la idea de salvar a Estados Unidos, y se están sumando a lo que dice Trump, diciendo, oye, así es como hacemos grande a Estados Unidos de nuevo. En muchos sentidos, este documento es una especie de afrenta a Dios sobre la cercanía del regreso de Cristo. Es cierto, al menos en las nubes de gloria, al menos como lo vemos. Puede que piensen que Cristo vendrá a esta tierra para establecer un reino en algún momento, pero tal vez para ellos, el posmilenio sea al final de los 1000 años. Así que no parecen creer que Cristo venga pronto. No. ¿Qué tan lejos ven una nación cristiana? Como una cristiana plena. Teocracia. Oh, 250 años. 250 años. Sí. Honestamente, eso es lo que ves. ¿Pero crees que sucederá? Sí, lo creo. No vamos a marcar el comienzo de nada nosotros mismos. Fuimos pioneros genuinos, ¿sabes? Y esto es un reconocimiento de que nuestro mundo está roto. Y Estados Unidos está roto. Ya sabes, lo cual obviamente vemos de primera mano. Pero esto es casi como decir, oye, esta es la solución, chicos. Y. No lo creemos. Pero, ya sabes, también ha habido muchas otras cosas en las noticias. De hecho, acabamos de tener al presidente venezolano secuestrado por la fuerza Delta y llevado a Estados Unidos, donde será juzgado. Y mira algunas de las imágenes católicas que hay por ahí. Trad West es una página católica de Facebook. Y mira lo que publicaron como un meme gracioso en su página de Facebook, haciendo referencia al hecho de que Maduro estaba bastante en contra de la Iglesia Católica, hasta cierto punto, y ahora se ha ido. Si lees lo que dice el Vaticano sobre las relaciones con Venezuela, verás que estaban empeorando bastante. Y hubo una especie de intercambio de opiniones entre el gobierno venezolano y la Iglesia Católica. Finalmente, el Papa León XIII sugirió que podría haber otra manera de abordar el conflicto, sugiriendo la presión económica estadounidense. Ahora bien, no sabemos qué sucedió tras bambalinas. No intento sacar conclusiones secretas. Simplemente me pareció interesante. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo pensaba que la primera bestia de Apocalipsis 13, donde leemos quién puede hacerle la guerra, y si quieres representarla, tienes que representar a Estados Unidos como si fuera a hacerlo bueno, es cierto. Es cierto. Sí. En ese sentido, definitivamente es una muestra de poder militar. Lo es. Una de las cosas que acaba de salir a la luz. Recientemente, EU usó armas sónicas contra las tropas venezolanas. Y esto se publicó ayer, 11 de enero, mientras grabábamos esto. Dice, en cierto momento, lanzaron algo. No sé cómo describirlo. Dijo. Fue como una onda de sonido muy intensa. De repente sentí como si mi cabeza explotara desde dentro. Esos 21 hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros. Un testigo afirmó, no teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Juro que nunca había visto nada igual. ¿No es interesante? Armas sónicas ahí mismo. Pero, ya. Sabes, nos enfrentaremos a tiempos difíciles cuando toda forma de tecnología. Drones, estoy seguro de que intentarán usar cosas como esta. Intentarán rastrear a cualquier disidente, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros resistirá. Amén. Amén. Esto me recuerda uno de los primeros videos que hicimos en este canal de YouTube. Antes de tener este estudio, teníamos una producción de menor presupuesto, pero había un video que hice sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo había adventistas del séptimo día que estuvieron en las
Explosiones de bombas nucleares a menos de una milla del epicentro, donde era básicamente una zona de vaporización. Y una de ellas vio un destello de luz brillante. Vio el avión, vio un destello de luz brillante. Lo dejó caer de rodillas y comenzó a orar, todo se oscureció. Y ella se salvó. Esto. Un viento feroz la azotó, destrozando el edificio, haciéndolo pedazos. Cayó de rodillas y, en ese momento, todo se detuvo. Y ella estaba bien. Salió ilesa. Y fue más que solo una cosa. Así que lo que pienso es que, ya sea armamento sónico o drones como los que usan en Ucrania, o incluso una bomba atómica, Dios puede poner un cerco de ángeles a nuestro alrededor que puede detener cualquier forma de destrucción contra nosotros. Ningún arma resistirá. Y para mí eso es alentador. Eso demuestra que Dios es quien tiene el control de esto. Él es quien detiene los 4 vientos de destrucción. ¿Cuán poderoso es eso? Tuve una historia reciente y estamos viendo que esto sucede incluso ahora. Esto no es solo la Segunda Guerra Mundial. Leí una historia interesante recientemente sobre algunas de las cosas que están sucediendo en Ucrania. AWR ha estado compartiendo algunas de esas historias y hay un par de libros maravillosos que están publicando. Tenía uno de ellos que compartí una pequeña historia en línea y ya la ha visto mucha gente. Pero el Señor está trabajando con su pueblo adventista en Ucrania para salvarlos mediante milagros, sueños, visiones. Milagros increíbles que están salvando vidas. Así que esto también nos sucederá a nosotros al final de los tiempos. Sí. Pero fue interesante escuchar lo que dijo Tucker Carlson sobre el secuestro del presidente venezolano. Escuchen lo que dijo aquí. Estados Unidos ha entrado en la fase imperial, dejando atrás la república para convertirse en imperio. Y ese es un ciclo de vida bastante familiar para las civilizaciones. Así que sabemos, a grandes rasgos, lo que sucederá. Lo primero que sucederá es que la energía y el poder recaerán en el poder ejecutivo y no en el legislativo. El Congreso inevitablemente se debilitará. Ya lo está. No se les consultó antes de que derrocáramos al presidente de Venezuela. No tuvieron ningún papel en esto. Tienen una autoridad constitucional aquí. Eso fue ignorado, como ha sucedido muchas veces en el pasado. Fue la última vez que el Congreso hizo algo importante. Ha pasado mucho tiempo. Y eso, si retrocedemos 3 pasos, probablemente no sea sorprendente. Así son las cosas. El poder pasa al Ejecutivo, al César, al presidente o como sea que lo llamen, al líder nacional. Y esa tendencia se acelerará con el tiempo. No se desacelerará. Y eso tiene todo tipo de implicaciones. Una de ellas es que las elecciones nacionales ahora lo son todo. Siempre ha importado quién es el presidente. Ahora importa más que nunca porque el presidente tiene la capacidad de actuar unilateralmente, como acabamos de ver. Esta no es una preocupación nueva. Es interesante que, si nos remontamos a la historia de la libertad religiosa adventista, el American Sentinel, a finales del siglo XIX, incluso advirtió sobre esto para nuestro país. Y había algunas caricaturas. Una de las caricaturas que encontré era de la época en que se analizaban Filipinas y Hawái, y había una especie de imagen de la libertad siendo llevada a la cima de la montaña, como Cristo. Cuando fue tentado por Lucifer. Y la libertad estaba siendo tentado por el desesperatismo y el imperialismo. Hoy en día, diría que quizás sean situaciones como Venezuela y Groenlandia las que tientan a nuestra nación. Y, como saben, no decimos, al reproducir este video, que la ley dominical vendrá solo a través de un gobernante imperial. Obviamente, sabemos que será el pueblo quien la exija. Sí. Así que debemos ser claros al respecto. Pero, cuando Roma cayó y pasó de ser una república a un imperio, finalmente pasó a un gobierno teocrático. Y hacia allá se dirige esto. Y eso viene inmediatamente después, donde la Iglesia y el Estado se unirán. Y, ¿cómo? Saben, hemos visto toda esta comprensión de la Edad Dorada, ¿verdad? Lo fascinante para mí no es solo que estemos hablando de la Edad Dorada. Es decir, obviamente, también tuvimos la Edad Dorada en el siglo XIX. Esta noción de la Edad de Oro, ya saben, Trump haciendo alarde de la oficina oval de oro y este salón de baile de $200 millones que destaca mucho el oro, y el hecho de que en su página de Truth Social publicara un video generado por IA de la Franja de Gaza, esto fue hace un tiempo.
Pero en la imagen generada por IA se mostraba una estatua dorada de Trump. Y recuerda un poco a Daniel 2, ¿verdad? Donde hicieron una prueba sobre esta estatua dorada. Pero me parece interesante que quieran marcar el comienzo de esta era dorada de 1000 años. Escuchen este clip aquí, donde hablan un poco más sobre eso. ¿Qué les dice a los estadounidenses que buscan trabajo mientras usted intenta sentar las bases? Bueno, ¿cómo ha estado trabajando el Departamento de Trabajo? Estamos a punto de entrar en la era dorada para la fuerza laboral estadounidense. La era dorada para la fuerza laboral estadounidense. Tenemos al representante Andy Biggs aquí. Escuchen lo que dijo en la cumbre de acción estudiantil Turning Point USA en Tampa, Florida. Vamos a entrar. La nueva era dorada de Trump. ¿Quieres entrar en esa era dorada? Estados Unidos ha vuelto. Estados Unidos ha vuelto y vamos camino de volver a ser la ciudad brillante en la cima. Somos el faro de la libertad y la esperanza. Y ustedes son la generación llamada para este momento. Es fascinante escuchar cosas así y también comprender ese punto de inflexión de su fundador. Obviamente, acabamos de hacer un episodio sobre Charlie Kirk con su libro Detente en el nombre de Dios y cómo Donald Trump lo promocionaba. Hablamos de esto en nuestro episodio anterior. Y cómo promocionaba un libro sobre el Sabbat. Escuchen lo que su viuda, Erika, dice aquí sobre el libro y su contenido. La profundidad de este tema es asombrosa, y cómo entrelaza la Biblia y cómo interpreta la maleza. Simplemente entrelaza todos estos datos interesantes y la historia del Sabbat e incluso ciertas leyes como las leyes azules que teníamos aquí en este país. Y cómo hemos cambiado como ciudadanos estadounidenses sin tener ese descanso integrado. Nuestro país y cómo eso nos ha impactado como grupo. ¿Qué opinan de eso? Ella lo está considerando de forma positiva, ¿no? Bueno, recuerden que proviene de una familia católica. Así que para ella es lógicamente coherente con el Catecismo 2188 instituir legalmente un día para el domingo para protegerlo, como dicen, al infringir los derechos de los demás. Y también hay otras voces aquí. Todavía no hemos intentado crear la nación cristiana en la que Estados Unidos podría llegar a convertirse. Y debo decirte, Jack, que le he rezado muchísimas veces a Charlie y a Dios para que me den la guía adecuada sobre cómo manejar todo esto. Quiero ver que aumente la asistencia a la iglesia. Él dijo, deberíamos tener un día de descanso u honrar el Sabbat. Para salvar a la nación más grande, esta gran república nuestra. La mejor manera de restaurarlo es regresar y restaurar esos cimientos, poner a Dios en la cima y recordar quiénes somos debajo de él. Escuche bien. Decía que le estaba orando a Charlie. Sí. Entonces, dame un versículo bíblico que puedas decirle a alguien que eso no es según la Biblia. Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Hay otro texto al que podríamos recurrir, otro ejemplo fallido en la Biblia, y sería en un momento en que Israel, como nación en su apostasía, quería un rey que los gobernara. Querían a Saúl, y Saúl los gobernó. ¿Y qué hizo en el punto álgido de su apostasía? Acudió a la bruja de Ende y buscó un espíritu familiar para resucitar a Samuel de la tumba. Y aquí está ella, buscando resucitar a Charlie de la tumba. Como Saúl en su peor momento. ¿Sabes? Lo que me sorprende es cuánta gente cree que Saúl resucitó a Samuel con esa bruja en lugar de un espíritu familiar. Es como, bueno, ya sabes, la palabra dice que Dios no respondería por medio de un profeta ni de un vidente. Y aún así, la gente cree que, de alguna manera, esta bruja pagana tenía el poder suficiente para anular la voluntad revelada de Dios, que era no hablarle a Samuel por medio de un profeta. Y así, de alguna manera, esta bruja logró traer a Samuel. Y. Luego, esta visión dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Un momento. Acaba de romper la ley de Dios y de pecar. De verdad. Va al mismo lugar donde fue Samuel. Como si no fuera al infierno. Iría al cielo. Donde sea que esté Samuel. Eso no tiene ningún sentido.
Veamos. Hay otro clip. Aquí. Escuchen este clip que también llegó. El libro de Charlie trata sobre el sábado. En Hebreos 4, habla de que Jesús es nuestro descanso sabático. Verán, creo que tenemos algo que el mundo no entiende, y eso es la paz. Y cuando realmente caminas en paz y te das cuenta de que, por mucho que desees este mundo a tu alrededor, que yo sea hermosa, por mucho que desee una utopía, por mucho que quiera arreglarlo todo y simplemente ponerlo todo junto y que sea perfecto. La Biblia nos enseña que hasta que Cristo esté involucrado en ese proceso, eso nunca puede suceder. ¿Qué opinas de eso? Es alarmante. Bueno, creo que, en cierto modo, parecía que él estaba, tal vez. Internamente, discrepaba un poco con Charlie, porque muchas veces, cuando la gente dice que Jesús es mi descanso sabático, lo hacen como excusa para no guardarlo. Sí. Y lo otro es que Hebreos 4 no dice eso en ninguna parte. No. Dice que realmente debemos entrar en el descanso de Dios, ¿cómo? Dice el séptimo día. Bueno, sí. Y dice, por tanto, que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos descansar como Dios descansó en el versículo 10. Emachem. Entonces, no dice que Jesús es nuestro descanso sabático. ¿Cómo lo está diciendo? Bueno. James, cuéntame sobre el siguiente clip. Acabas de encontrarlo. Sí. Este es el pastor Dale Partridge. Estaba en una conversación con... Creo que era un videoclip sobre qué es el nacionalismo cristiano. Y, por supuesto, Stephen Wolfe y otras personas estaban hablando sobre las leyes azules. Stevens insiste en que, como primer paso, le gustaría implementar las leyes azules dominicales, pero también mencionó la libertad religiosa y la historia de nuestra nación. Veamos. Creo que cuando los fundadores de Estados Unidos fundaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la triste realidad es que usaron la palabra religión en lugar de cristianismo. Muchas veces. Creo que cuando hablaban de libertad religiosa, se referían a la libertad de elección denominacional. No se referían necesariamente a la libertad de elegir a qué dioses adorar. Aunque hay algunos ejemplos y citas, en general, la gran mayoría de los fundadores, los padres fundadores y los agentes políticos fundadores de Estados Unidos, pensaban en la libertad religiosa en ese sentido. Objetivo. La libertad religiosa es, a todos los efectos, una muy mala idea. No quiero libertad religiosa porque no creo que Jesús la quiera. No. Creo que le interese la libertad religiosa. Creo que es una violación del primer mandamiento tener libertad religiosa. No se adorará a ningún otro Dios. La realidad es que, ya. Sabes, creo firmemente que una gran manera de amar la cultura es asegurarse de que la sociedad esté gobernada por gobernantes cristianos y bajo un gobierno cristiano. Creo que esa es la mejor manera de amar al prójimo. Y sí. Pensamos que el primer y mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. No hay mejor manera de amar al prójimo que asegurarse de que sea gobernado por personas piadosas. Una gran manera de odiar al prójimo es asegurarse de que sea gobernado por impíos, paganos o personas que odian a Dios y promulgan leyes que están fuera de sintonía con su santa y justa ley. Mencionó la libertad religiosa, pero no mencionó la libertad de religión. Estaba completamente ausente. Hay algunos textos bíblicos que contradicen un poco lo que dice aquí. Incluso Dios mismo le dio a Israel la oportunidad de elegir. Escojan hoy a quién servirán. Josué le da al pueblo esta oportunidad. Escojan hoy a quién servirán, si a los dioses de sus padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que se le ofreció una opcional. Antiguo Israel. 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni por la fuerza, sino voluntariamente, no por lujuria deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que aquí hay un llamado a la libertad cristiana. Y en el momento en que se dice, bueno, estamos hablando de libertad denominacional, eso es solo un paso más cerca de determinar qué denominación y qué miembros son la mayoría. De hecho, vas a promoverlo. Así que, en gran medida, llevará a nuestra nación hacia la tiranía en lo que respecta a la libertad religiosa. El problema que tengo con esto es que dice, bueno, mientras seas cristiano, ¿verdad? Entonces, de eso se habla. Pero el problema es que, dentro del cristianismo mismo, la visión de Dios, quién es Dios, cambia drásticamente. Calvinista, armenio, católico, protestante, esas son imágenes muy diferentes del Dios de la Biblia.
De acuerdo. Entonces, quiero decir, piensas en el catolicismo. Un Dios cruel dispuesto a torturar a la gente en el infierno durante billones de años. ¿Es ese un Dios de amor? Estás adorando a una deidad que, digamos, tiene el mismo nombre, pero su concepción de quién es Dios es completamente diferente de la mía. Es completamente diferente de lo que enseña la Biblia. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo puedes decir, oh, bueno, mientras sea todo cristianismo, entonces adoran al mismo Dios? No, no es así en absoluto. Se trata de la religión de la fuerza. ¿Y cuántas veces nos han dicho que no adoramos al mismo Dios? También por nuestras creencias adventistas. Exactamente. Exactamente. Definitivamente es una pendiente resbaladiza. Y algo que noté interesante fue cuando dijo que amar al prójimo es dejarlo vivir bajo la ley cristiana. Básicamente lo que estaba diciendo es como, ya sabes, vamos a imponerte esto. Eso es lo que se debe hacer con amor. ¿Verdad? Así que puedes ver a dónde iría eso. De hecho, había una caricatura en el American Sentinel que hablaba de la idea desesperanzada de la reforma y mostraba a un caballero al pie de una montaña ordenando a un equipo que la nivelara. Y, ya sabes, la montaña es como un camino a la vida. Y tiene este texto al pie. Dice, los aspirantes a reformadores de la actualidad que dependen del poder de las leyes civiles para reformar la sociedad han convocado. Los legisladores del país se enfrentan a una tarea imposible, hacer que el camino angosto sea amplio y llano, y el ancho angosto y difícil. En otras palabras, quieren leyes que faciliten el bien y dificulten el mal. La ilustración muestra a este reformador moderno dirigiéndose a un grupo de personas a quienes espera que se les haga realidad esta idea de reforma. Los llama a allanar la montaña por la que el camino angosto lleva a la vida, a hacer este camino ancho y llano para que se pueda transitar fácilmente, y a la vez obstruir el ancho que lleva a la destrucción, convirtiéndolo en un sendero difícil. El camino angosto no puede allanarse. Hacer el bien no puede ser fácil con ningún poder humano. Para encontrar ayuda en el camino de la vida, el alma debe buscar solo en Dios. Amén. Amén. Saben, estamos hablando de esta comprensión de quienes están incluidos en esto. Siempre y cuando sean cristianos, ¿verdad? Escuchen el siguiente video sobre quienes creen que están incluidos y excluidos de la etiqueta cristiana. Según su comprensión. Dije, aquí hay 5 criterios para votar. En primer lugar, Estados Unidos debería ser una nación cristiana. Soy nacionalista cristiano. Así que sí, exigiría una profesión pública de fe. Deberías ser cristiano. Bueno, ¿qué clase de cristiano, Joel? Un cristiano con credo histórico, deberías afirmar públicamente, deberías tener que afirmar públicamente el credo Nayan, el credo de los apóstoles. Bueno, ¿y los católicos podrían votar? Sí. Bueno, ¿y los ortodoxos orientales? Sí. ¿Y los bautistas, anglicanos, episcopales y presbiterianos? Sí. ¿Y los mormones? No. Es una secta. No. No. Pero no creen que Jesús sea el creador. Creen que es el primero en ser creado. Creen que es el primero en ser creado, pero no el creador. No son trinitarios. No, claro que no pueden votar. No son cristianos. ¿Y los testigos de Jehová? No, no son cristianos. Adventistas del séptimo día, no. No son cristianos. Es una secta. Bueno, ¿y los musulmanes? De ninguna manera. ¿Y los judíos? De ninguna manera. ¿Los hindúes? De ninguna manera. ¿Los ateos? De ninguna manera. Bueno, ¿y los descendientes europeos blancos que adoran a Thor? De ninguna manera. No sé, hombre. ¿Qué opinas de esto? Estoy viendo sus criterios para votar en la cima. Así que creo que mucha gente podría tener un problema con el número 2. Segundo, debes ser un hombre adulto. No hay mujeres votando. No. Bueno, ellos. No, eso es algo que realmente defienden. Gran parte del movimiento nacionalista cristiano cree que deberían derogar. Es la enmienda 19. Estoy pensando. Sí. Creen en derogarla para que las mujeres no voten. En mi sociedad ideal, votaríamos en casa. Normalmente yo sería quien votaría, pero lo haría después de haberlo hablado con mi familia. Pero ¿qué pasa si tu esposa no quiere votar por la misma persona correcta que tú? Correcto. Bueno, entonces esa es una gran oportunidad para una buena discusión. Hay quienes han llegado a decir que quieren que se derogue la 19ª enmienda. Yo la apoyaría. Y la apoyaría partiendo de la base de que la atomización que viene con nuestro sistema actual no es buena para los humanos. Así que, fuego rápido, fuego rápido. Los paralelismos entre 1888 y ahora. Tuviste la gripe asiática que mató a un montón de personas. Ahora tuviste el CO-19. Tuviste
Los aranceles de McKinley. Ahora tienes los aranceles de Trump. Tuviste a Popio 13. Ahora tienes a Popio 14. Tuviste a Grover Cleveland, que cumplió 2 mandatos no consecutivos. Tienes a Donald Trump, que cumplió 2 mandatos no consecutivos. Solo presidentes en la historia que lo han hecho. Tuviste una crisis migratoria en el siglo XIX, 1888, 1890. Ah, tienes una crisis migratoria ahora. La Asociación Nacional de Reforma exactamente. Sí. James, ¿qué otras me estoy perdiendo? Impulsar la ley dominical. Impulsar la ley dominical. Sí, ya lo tenías. El tema del sufragio, que realmente no me había dado cuenta hasta ahora. Sí. Estoy viendo una caricatura aquí mismo. Una tienda de chatarra política. En ella, están tirando la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia y luego el sufragio igualitario. Así que, sí. Es otro paralelo. Es otro paralelo que nos muestra que... Volvemos a la misma pregunta, este es otro clip aquí, que... Tiene a Joel Webon. Y solo escucha lo que también tiene que decir aquí. Hace 60 años, teníamos algunas leyes muy estrictas sobre la sodomía, la mezcla racial, la blasfemia. La pornografía fue efectivamente ilegal. Durante mucho tiempo. Hubo un caso con Larry Flint, que es lo que la hizo más permisiva. Y creo que claramente hemos ido demasiado lejos en la dirección opuesta. No quiero volver a la Edad Media. Ni siquiera quiero necesariamente volver al siglo XIX, pero creo que definitivamente hemos ido tan lejos en la dirección opuesta que cualquiera puede reconocerte. Entras en la plaza y ves desnudos, marihuana, intoxicación pública. Incluso entre protestantes como yo, que he recibido mucha resistencia, muchos protestantes que son devotos del amor, aman al Señor y quieren ver a Estados Unidos como una nación cristiana. Todavía hay algo en su ADN estadounidense. Y. Yo diría que es el estadounidense moderno. Porque Estados Unidos no siempre fue así. Estados Unidos tenía, bueno, teníamos leyes azules, leyes del sábado, teníamos leyes de blasfemia, ¿verdad? Así que ni siquiera fue solo una vez en Israel. No. Es como si ya se hubiera hecho antes. Se ha hecho recientemente y se ha hecho aquí, ¿verdad? De hecho, es estadounidense. De hecho, lo es. Hace tiempo que no lo es, pero de hecho lo es. Pero, aún así, lo que digo es que muchos de estos protestantes que realmente aman a Dios, no lo cuestiono. Y de verdad quieren que el país sea cristiano, todavía, todo lo que está dentro de la primera tabla. Así que, diferirían de ti. Dirían, sí, el asesinato es la pena capital. Pero el ejemplo que diste, algo que es exclusivamente una profanación, ya sabes, blasfemar contra la iglesia, blasfemar contra Cristo, dirían, bueno, sí, eso es realmente malo y debería estar mal visto, pero el Estado no tiene por qué imponer ningún tipo de ley moral de Dios dentro de la primera tabla de la ley. Ama al Señor tu Dios. No hagas imágenes talladas. No tomes su nombre en vano. Recuerden el Sabbat. Y el hecho de que tengan un caso práctico que podría caer en esa categoría, me gusta. Bueno, chicos, alguien más se dio cuenta. Soy el único que vio el gran estante de bebidas al fondo. Y justo detrás de él, ¿qué? Ven, el gran sol. O sea, la mayor abominación de Ezequiel 8. Era la adoración al sol, y estos tipos están haciendo imágenes del sol. También tenemos voces católicas que lo promueven. James, ¿quién es este? Michael Matt, un influencer católico tradicional muy famoso. Sí, veamos. Vamos a cambiar nuestro programa, el día de lanzamiento de Rendid Underground, del domingo al jueves por la noche. Espero que se adapte a la agenda de todos. Hago esto para animar a nuestros espectadores a hacer lo que mi equipo y mi familia queremos hacer más. Queremos pasarlos domingos con Dios y la familia, como siempre. Queremos olvidarnos de Internet por unas horas, que se está convirtiendo en un lugar tóxico e impío. Así que, al menos el domingo, no vamos a usar Internet. En mi casa, los teléfonos y todo lo demás se apagan el domingo. Por cierto, esta idea de santificar el domingo. El hecho de que se estuviera violando, que el domingo no se santificara, incluso en el siglo XIX, era una parte importante del mensaje actual de Nuestra Señora de la Seyet. Si leen su mensaje, verán que mucho tiene que ver con la profanación del domingo, ya que la gente se aleja de la práctica de santificarlo, ¿verdad? Y queremos hacer algo al respecto. En este programa, queremos hacer nuestra parte. Así que, cambiaremos el domingo del jueves. ¿Les sorprende? No. No. No después de haber visto tanto, ¿verdad? Pero también estamos viendo más comentarios en Twitter. Se trata de diferentes personas que piden que se restablezcan las leyes dominicales de asistencia familiar a la iglesia, diciendo que la asistencia familiar tradicional a la iglesia y las leyes de asistencia azul son bien. Sí, me encantaría ver el regreso de las leyes azules. Todos los negocios cerraban los domingos. Deberían haber mantenido las leyes azules y haber considerado el domingo como día de descanso y ocio. Recuperarlas. Leyes azules. Todavía tenemos leyes azules en algunos lugares.
Básicamente, hay un impulso continuo a favor de las leyes azules en la sociedad, y sabemos que este será un movimiento popular que nos llevará al fin de los tiempos. Eso es lo que estamos viendo. James, ¿quién es este de aquí? Creo que se llama Yashua HS. Sí. Y también está impulsando la retórica a favor de las leyes azules. Veamos. Depende. O sea, la izquierda. Si pudiera consultar los libros de leyes desde la fundación de nuestra nación, diría, bueno, eso es una dictadura cristiana. Teníamos leyes sabáticas, ¿verdad? No trabajar el domingo. Esto está legislado, ¿verdad? Teníamos leyes sabáticas. Teníamos leyes contra la blasfemia que, de hecho, fueron procesados a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y eso fue hasta hace solo unas décadas. Sí. Entonces, ¿fue una dictadura? No. Fue un experimento en la nación más libre del mundo. Era una nación cristiana libre. ¿Verdad? ¿Será como una dictadura? No. Pero será peligroso para nuestros enemigos. Lo que quiero decir con eso es que el izquierdista que quiere aferrarse al aborto como sacramento. No, no. Lo siento. Lo siento. Eso no es. No decimos, no más asesinatos de bebés porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice, y entonces el nacionalismo cristiano, no es una dictadura, no será una dictadura, pero es tan peligroso como la izquierda dice que podría ser, podría ser tan peligroso como la izquierda teme, porque fundamentalmente su objetivo es reordenar nuestra nación de tal manera que Cristo sea honrado. Y cualquiera que se oponga a Cristo sea rechazado. Podrían tener patrones culturales. Eso fomentaría el culto familiar o algún tipo de instrucción cristiana familiar. Tienen esos aspectos sociales, pero también están los aspectos legales, como un día de descanso, un día de reposo. Creo que esa es la primera ley fundamental que nuestro país debería implementar, a nivel de condado o estatal, una ley de domingo azul que restrinja el comercio ordinario para animar a la gente a asistir a la iglesia. Ese es el primer paso legal. Pero esa es otra forma de actuar de la gente. La gente elige a la gente para un cargo, y ese cargo es un oficio de Dios para el bien del pueblo. Y. Una de esas cosas debería ser que actúen por el bien cristiano del pueblo. ¿Sabes? Otra cosa que me parece interesante es que recientemente se lanzaron las computadoras Apple. Con tu identificación en tu iPhone. Puedes llevar tu licencia de conducir y usar una especie de billetera digital donde guardas tu tarjeta de débito y crédito en tu iPhone, y luego puedes usar Apple Pay para ir a algún lado. Y pagar, ahora puedes poner tu identificación en tu iPhone. Glenn Beck comentó sobre esto. Y habló con su copresentador. Escuchen lo que dijeron al respecto. Debo decirles que cuando empiezas a poner todos los registros, todos los pasaportes, todo es una clave universal y está conectada directamente a Internet, donde rastrea todo a donde quiera que vayas, cada dólar que gastas. Es una muy mala idea. Hay una historia que no recuerdo. Se llama el libro del Apocalipsis. O sea, cuanto más claro tienes que ser cuando no puedes ir a ningún lado. No puedes comprar nada a menos que tengas la marca. Bueno, no digo que Apple esté inventando la marca de la bestia, pero esta es la tecnología que sin duda encaja. Y simplemente no sé por qué los alemanes podían acorralar a tantos judíos cada noche. IBM. IBM, ese es un libro, ¿verdad? IBMost. IBM inventó el sistema de tarjetas perforadas. ¿Recuerdas cuando era niño? No. Sé si alguien más lo recuerda, pero estas computadoras eran del tamaño de una habitación y tenían tarjetas perforadas. Las introducías y almacenaban la información. De acuerdo. Podías preguntar cualquier cosa en una tarjeta perforada. Lo escribías, la perforaba lo que fuera, lo introducías en la computadora, esta volvía a insertar otra tarjeta perforada y luego la traducías. Ponían todo en estas tarjetas perforadas, donde vivía cada uno, quién era pariente de quién, etc. Así que podían ir por la tarde y decir, tenemos que desalojar a otros 20.000. ¿Dónde están? Lo introducían en IBM, lo perforaban y los reunían a todos. Bueno, eso era entonces. No habría un solo judío vivo
En el planeta si tuviéramos identificaciones digitales. Ni hablar. Sí. Y realmente, depende de tu convicción de que no cruzaremos esos límites, ¿verdad? De que nuestro gobierno no se convierta en la Alemania nazi. Y, de nuevo, eso es. Todos los que se han enfrentado a un gobierno así han pensado, Dios mío, nuestro gobierno no hará esto bien. Como todos los que piensan en. Estábamos en el aire diciendo, ¿en qué febrero? ¿Te imaginas lo que están haciendo? Están soldando a la gente en sus casas. Sí. Creo que en Italia, porque China era, ¿qué opinas de eso? Bueno, dio en el clavo cuando dijo, no en nuestro país, eso nunca va a pasar en Estados Unidos. ¿Sabes? Estaba investigando un poco sobre esto y encontré el primer anuncio de Apple para la primera computadora, míralo. Morder una manzana se vendió por $666,66. Morder la manzana. ¿Crees que eso es mensaje subliminal? Hay gente que ha dicho que esto era simplemente, ya sabes, a Steve Jobs le gustaba repetir números y le parecía gracioso o lo que sea. Pero yo pienso, ya sabes, ahora tenemos estos iPhones. Se usará este iPhone eventualmente para rastrear tu ubicación. Era un gran fan de Apple. Fabricar buenas computadoras, pero ¿a dónde nos dirigimos? Así que, vamos a cambiar un poco el tema. Vemos claramente que el fin se acerca rápidamente. Estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Y eso debería ser un faro de esperanza. Para nosotros. Somos adventistas del séptimo día. La palabra adventistas significa que anhelamos acelerar la segunda venida de Cristo. Para ello, debemos comprender los eventos del fin de los tiempos. Una de las cosas en las que hemos estado pensando, y que tomaría un tiempo. No podría hacerlo inmediatamente, pero quería hacer un video sobre los eventos del fin de los tiempos, la secuencia de los eventos del fin de los tiempos. ¿Les interesa? Sí. 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 Preguntaré a nuestros espectadores si les interesa. Si tienen alguna pregunta, déjenos un comentario abajo. Me interesa porque creo que sería bueno no solo hacer una descripción general, sino profundizar en los detalles, analizando con la mayor claridad posible las diferentes citas de Elena G. de White. Analizando la Biblia, el panorama general y nuestra situación social. Si te interesa, deja un comentario abajo. Sabemos que habrá etapas para la implementación de la ley dominical nacional. ¿Cómo se predice? Ya hemos hablado de esto antes, pero hay aproximadamente 4 etapas. Desde lo que entiendo hasta la implementación de la ley dominical. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tipo de citas de Elena G. de White has encontrado? Al respecto. Correcto. Hay varias. Al analizar la ley dominical, no va a ser algo repentino y de repente. Será gradual, como todo. La primera etapa es realmente abstenerse de trabajar el domingo. Estamos viendo eso aquí. Lo estamos viendo en las noticias. Eso es lo que se está promoviendo. Sí. Y luego viene la honra del domingo. Pero aún se puede adorar en cualquier día, es decir, el sábado. Se puede adorar en ambos días y eso está bien según ellos. Emachem. Y luego la tercera etapa sería donde no se puede adorar el sábado. Solo se puede adorar el domingo. Emachem. Y luego se impondrán multas y prisión Emachem. La cuarta etapa, y de nuevo no en Estados Unidos. Ahí sería donde se aplicaría la pena de muerte para quienes adoran el sábado y no respetan el domingo. Pero este concepto de estas 4 etapas, ya sabes, lo estamos hablando aquí de forma bastante definitiva, y estoy seguro de que hay algunas personas en nuestra audiencia que nunca han oído hablar de estas 4 etapas antes. Bon, ¿tienes alguna cita que podamos leer que ayude a la gente a ver que no estamos, hablas de forma errónea? De hecho, hay pruebas lógicas en los escritos de Elena de White sobre estas 4 etapas y cómo se dividen en el 9º volumen de los testimonios, dice, la luz que me dio el Señor, cuando esperábamos una crisis como la que parece estar acercándose, fue que cuando un poder inferior inspiró al pueblo a imponer la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día debían demostrar su sabiduría absteniéndose de su trabajo habitual ese día, dedicándolo al esfuerzo misionero. Y añade, desafiar las leyes dominicales solo fortalecerá en su persecución a los fanáticos religiosos que buscan imponerlas.
No les deis ocasión de que os llamen infractores de la ley. Si se deja que reinen hombres que no temen ni a Dios ni al hombre, el reinado pronto perderá su novedad para ellos, y verán que no es consistente ni conveniente para ellos ser estrictos respecto a la observancia del domingo. Continúen con su trabajo misionero con sus Biblias en sus manos y el enemigo verá que ha perjudicado su propia causa. Uno no recibe la marca de la bestia porque demuestra que se da cuenta de la sabiduría de mantener la paz al abstenerse de trabajos que ofenden, haciendo al mismo tiempo un trabajo de la más alta importancia, como el que habíamos hablado. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa con la segunda etapa? A medida que se acerca la tormenta, una clase numerosa de quienes han profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero no han sido santificados por la obediencia a la verdad, abandonan su posición y se unen a las filas de la oposición. Al unirse con el mundo y participar de su espíritu, han llegado a ver las cosas prácticamente desde la misma perspectiva. Y cuando llega la prueba, están dispuestos a elegir el lado fácil y popular, como estamos hablando. Donde hay compromiso. Hombres de talento y de elocuencia agradable que, una vez se regocijaron en la verdad, emplean sus poderes para engañar y extraviar a las almas. Se convierten en los enemigos más acérrimos de sus antiguos hermanos. Cuando los observadores del sábado son llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas son los agentes más eficientes de Satanás para tergiversarlos y acusarlos. Y mediante informes e insinuaciones falsos incitar a los gobernantes contra ellos. Me hace pensar que hay tantos ex-adventistas ahora y es como si el único punto que quisieran hacer es pintar al adventismo bajo una mala luz. Es muy cierto y lo he visto a tal grado que veo a mucha gente alejándose y sabemos que el temblor es muy real. ¿Qué más tienes sobre las? ¿Alguna otra cita interesante? Tercera etapa. A medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de la gente son llamadas a la ley pisoteada de Dios, Satanás se agita. El poder que acompaña al mensaje solo enloquecerá a quienes se opongan a él. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para apagar la luz, para que no brille abiertamente sobre sus rebaños. Intentarán por todos los medios a su disposición suprimir el debate sobre estas cuestiones vitales. La Iglesia apela al brazo fuerte del poder civil. Y en esta obra se unen papistas y protestantes. A medida que el movimiento en favor de la imposición del domingo se torna más audaz y decidido, la ley será invocada contra quienes observan los mandamientos. Y ahí está. Y ahí es donde se incluyen las multas de prisión. Correcto. Correcto. Y luego, si pasamos a la cuarta etapa, ¿qué? Es la pena de muerte. Temible es el asunto al que se va a conducir el mundo. Los poderes de la tierra, uniéndose para luchar contra los mandamientos de Dios, decretarán que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se conformarán a las costumbres de la Iglesia mediante la observancia del falso sábado. Todos aquellos que se nieguen a cumplir serán castigados con sanciones civiles y, finalmente, se declarará que merecen la muerte. Por otra parte, la ley de Dios que disfruta del día de descanso del Creador exige obediencia y amenaza con ira contra todos los que transgreden sus preceptos. Y sabes, en realidad hay muchas más citas de Ellen White que respaldan esta noción. Y, de hecho, hay una excelente presentación de Norman M. Senalty en YouTube. Esas son las 4 etapas de la ley dominical. Y él desglosa cada uno de ellos con mayor detalle. Pero puedes ver solo a partir de los que compartiste, el tipo de línea lógica de pensamiento a medida que los analizamos. Pero sabes que lo único que nos va a ayudar a superar esto es el trabajo ahora, que es preparatorio. Lo que quiero preguntar es de esas 4 etapas entendemos que en algún momento sí desobedeces el cuarto mandamiento del decálogo recibes lo que conocemos en Apocalipsis como la marca de la bestia. Bien. ¿Qué etapa se encuentra en esas 4 etapas? Entonces, aquí es donde he tenido algunas diferencias de opiniones entre los adventistas con los que he hablado, porque algunos adventistas han dicho, bueno, la segunda etapa. Y después es donde se implementa la marca de la bestia, mientras que otros dicen que es después de la primera etapa. Entonces, te daré un ejemplo. Algunas personas dirán, bueno, ya sabes, puedes seguir yendo a la iglesia el domingo y el sábado. Y no puedes trabajar el domingo y estarás bien. Sí. No creo que sea una buena idea. Quiero decir que los cristianos de la iglesia primitiva no quemaban incienso delante de un ídolo. Bueno.
Entonces, si sirves a Dios, no puedes servir a Dios y a un Dios falso al mismo tiempo. Bueno, está bien, pero voy a hacer de abogado de él. Pero James, voy allí para poder dar testimonio a aquellos que guardan el domingo. Si usted cede en sus principios, comience a ceder de esa manera. Eso abre la puerta y no podrás soportarlo. Recuerden que los 3 hebreos estaban de pie cuando se les ordenó inclinarse. Sí. Estaba pensando que, ya. Sabes, podrían haberse inclinado y no haber adorado realmente en sus mentes. Déjame atarme los zapatos rápidamente. Atame el zapato rápidamente o la sandalia, lo que sea. Sabes, podrían haber hecho algo así. Y no adorar en su mente y simplemente, ya sabes, orar a Dios. Pero no lo hicieron. Ya sabes, tomaron esa postura intencionalmente. Eso es exactamente correcto. Y también en el libro de Daniel donde vemos que el rey hizo una ley que decía que solo él podía ser adorado por 30 días, nadie más. Y veis ahí un ejemplo rotundo de fidelidad con Daniel. Podría simplemente haber cerrado las cortinas. Bien. Exactamente. ¿Pero qué hizo? Oró delante de la ventana. Mi entendimiento es que todo el mundo podía verlo. Quiero decir que no lo hizo en secreto. Él no entró en su armario. Él quería que el mundo viera quién era su Dios y que lo adoraba. Ahora hay una cita en el espíritu de profecía donde Ellen White habla de que podemos tener reuniones de avivamiento religioso los domingos, cantar canciones cristianas genuinas, etc. Emachem. El matiz aquí es que queda muy claro en esa declaración que hay una gran diferencia, e incluso de una semana a otra, creo que todos nosotros reconoceríamos esto. Hay una gran diferencia entre realizar reuniones evangelísticas como las del domingo al viernes y luego el servicio del sábado. El mensaje que estamos enviando no es el de un compromiso en el que vamos a asistir a un servicio religioso dominical con un grupo de bautistas o, Dios no lo quiera, a una misa católica y enviar la señal de que vamos a estar de acuerdo con su servicio y adorar a su Dios. La realidad es que cuando celebramos esos avivamientos religiosos los domingos, será una reunión evangelística para enseñar a la gente acerca de la verdad, acerca del servicio y acerca de Dios y el descanso en el séptimo día. Reuniones de profecía como lo haríamos cualquier otro día de la semana, no. Santificando el domingo como lo haríamos en su servicio de asamblea que celebrarían en un día de reposo. Y sabes, creo en la visión de Dios que importa qué señal y qué mensaje estás enviando. Y si estás enviando un mensaje yendo a otra iglesia donde están verificando tu identificación o lo que sea para asegurarse de que sabes que estás cumpliendo oficialmente con tu requisito, eso está enviando una señal de que estoy dispuesto a hacer concesiones para poder salir adelante y no me siento cómodo con eso. Bueno, ya sabes, la cuestión es que digamos que estás usando tu teléfono para rastrear tu ubicación. Tienes los servicios de ubicación activados, ¿verdad? Y ellos dicen, infórmate en la iglesia más cercana. Porque al final todo se reducirá a eso. Quiero decir, no puedes obligar a la gente a hacer cumplir esto sin tecnología, ¿verdad? Al principio, puede que empiece sin algunas de esas características tecnológicas, pero con el tiempo irá llegando a eso. Tienes que. Y entonces la cuestión es que si vas allí y dices, bueno, solo voy a, ya sabes, registrarme rápidamente, pero realmente estoy allí para presenciar. Lo estás haciendo delante de Dios. La cuestión real es, estás honrando a Dios. No me parece. Pero esa primera etapa donde se trata, ya sabes, de no trabajar el domingo. ¿Y qué pasa con eso? Deberíamos decir, ¿sabes qué? Voy a salir y voy a ser el más atrevido. Estaré allí con mi motosierra cortando árboles. Voy a estar allí trabajando tan duro como pueda el domingo simplemente para desafiar a la ley, básicamente. Debería ser esa nuestra postura. Tampoco debemos hacerlo intencionalmente. ¿O qué quieres decir? Tirar barro en la cara de alguien o lo que sea. Y la Biblia, ya saben, de hecho, la Biblia dice, si es posible. Vivan en paz con todas las personas. Sí. Y ya sabes, siempre y cuando no viole los 10 mandamientos de Dios. Y nosotros entonces estamos obligados a ser buenos ciudadanos. Sí. Bueno, ya sabes, hay una cita de Ellen White donde habla de cómo, cuando llega una crisis de la ley dominical, ya sabes, las mujeres no deben salir a mostrar su ropa lavada. Como que no se supone que debas colgar la ropa. Ya sabes, porque en ese entonces no tenían secadoras. Pero, ya sabes. Pon la ropa en el tendedero y cuelga toda la ropa y piensa, ¿ves lo que estoy haciendo? Estoy lavando ropa. Estoy trabajando duro. Porque, ya sabes. En su época, lavar la ropa era una tarea ardua que llevaba todo el día. No se trataba, ya sabes, de botones pulsadores como los que tenemos hoy. Fue un trabajo muy laborioso. Y entonces ella dijo, no hagas eso el domingo. Y entonces eso significa que no trabajamos el domingo. No me parece. Pienso que deberíamos trabajar muy duro para salvar las almas. Pienso que deberíamos ir haciendo campaña puerta a puerta. Creo que deberíamos hacer todo lo que podamos para intentar difundir el mensaje. Y si eso implica también trabajar para nuestra
Familia, siempre y cuando no vayas a ofender abiertamente a alguien, sí, haz el trabajo. Trabajar esos 6 días como estás diciendo, pero la primera etapa. No creo que sea una en la que tengamos que salir y tratar de demostrar al mundo que ya estamos en profunda oposición a ellos. Pero sabes. También existe esta idea de que, esa cuarta etapa, ¿verdad? La cuarta etapa del decreto de muerte. Cuando tengo una pregunta, ¿cuándo ocurre el cierre del periodo de prueba? ¿Es durante qué parte, entre qué etapa o en qué etapa, cuando ocurre el cierre del periodo de prueba? Creo que está en la etapa 4. Está justo antes de la cuarta etapa. Antes de la cuarta etapa. Y la razón por la que sabemos eso es porque al cierre del periodo de gracia no hay ningún evento que lo anuncie. Es silencioso. Sí. Bien. Nadie sabe que esto ocurrió. Pero de repente comienza a derramarse la primera plaga, que son forúnculos que aparecen. Y esta plaga continúa y la gente comienza a reconocer que esta es la plaga del Apocalipsis y luego después de eso las aguas se convierten en sangre. Bueno, entre la primera, creo que es entre la primera y la segunda plaga, se aprueba el decreto de muerte. Y hay una cita de Elena White donde dice que Dios les dará sangre para beber debido a su sed de sangre hacia el pueblo de Dios. Básicamente estoy parafraseando. Pondremos la cita aquí. En el video. Casi como lo que pasó con Mon. Sí. 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 Él hace el decreto de muerte y entonces es cuando recae sobre su propia cabeza. Una cosa que quiero decir rápidamente es que el conocimiento por sí solo no nos salvará. Así es. Y ya sabes que no podemos equivocarnos. Podemos ver todas las señales. Podemos ver lo que está pasando. Pero ese conocimiento no tiene poder salvador. Es la relación con Cristo. Y, yo conozco a muchos hermanos y hermanas bien intencionados de mi iglesia que a veces pueden poner esos puntos fuera porque no tienen ese equilibrio de la relación con Cristo y del conocimiento y la educación. Así que, esto es solo una nota para decir que tenemos que conservar ambos. Tenemos que tener en cuenta, ante todo, una relación con Cristo. Pero eso también lo tenemos que acompañar con Él. Conocimiento porque el mismo Cristo dijo que dices. Velar y orar, no. Y por eso estamos llamados a ser centinelas. Este es tu espectáculo aquí. Ese es el propósito de este programa. Y Dios os ha llamado para que podáis ser esos centinelas. Él nos ha llamado a todos los creyentes a ser centinelas en el muro. A ser capaces de hacer sonar la alarma. Amén. Y esa es la oración de mi corazón, de todos nosotros aquí, es que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas y a aquellos fuera de nuestra denominación. También a despertar y ver lo que está pasando. Es exactamente nuestro propósito aquí. Y. ¿Sabéis? Por eso es que estamos intentando combinar 2 mensajes aquí. Es un mensaje de despertar, pero también publicamos vídeos sobre la justificación por la fe. Amén. Y, de hecho, tenemos un episodio muy emocionante que lanzaremos una semana después de que se lance este video sobre la justicia por la fe. Y creo que nuestro público disfrutará viéndolo y disfrutará ese diálogo. Y también tenemos varios episodios más planeados en el futuro. Entonces, con ese fin, si desea mantenerse informado, asegúrese de presionar el botón de suscripción en la parte inferior y hacer clic en me gusta y comentar a continuación si está interesado en algunos de nuestros futuros episodios. Pero, muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial. Volvamos a sintonizarnos la próxima semana. No querrás perdértelo. Dios los bendiga.